Estamos junto a Óscar Almazán, quien es candidato al Senado por el Pacto Independientes Unidos, que agrupa todos los partidos, incluyendo republicanos, entre otros. Óscar, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué nace la necesidad o la idea o la intención de ser candidato a senador? Mira, somos una región nueva y hemos visto básicamente que los políticos que tenemos en la región no han dado el ancho a nuestro juicio y por tanto es necesario que se renueven las caras. Siempre se dice que hay que renovar caras, que tienen que llegar políticos nuevos, etcétera. Y por tanto nosotros desde la academia, desde la investigación propia de nuestro trabajo en el mundo privado, hemos decidido participar justamente para poner a la región en el lugar relevante que se merece, que entendemos que debe estar. No es solamente un tema de cambiar caras por renovar, sino tiene que haber un concepto de idea y de cambio real, generado también con ideas y conceptos claros de lo que se quiere. ¿Cuál es esa diferencia a su juicio? Hay dos o tres cosas que son súper fundamentales. Primero, respecto al tema de la libertad. Aquí hay dos modelos de sociedad en las que se están manejando en este minuto para poder dirigir el país. Uno, que es el modelo socialista, que produce a nuestro juicio esclavitud desde el punto de vista de la libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de movilización y todas aquellas libertades que pareciera que la comunidad, por sobre el individuo, tienen mayor preponderancia. Nosotros creemos que la libertad desde el punto de vista del bien común y del principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que todas las personas tienen la capacidad, a partir de sus potencialidades, de sus talentos, sus esfuerzos, salir adelante y también en comunidades. Pero el bien común no es superior a la persona humana, al individuo, está en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que, como dice la Constitución actual, que cada uno de los miembros de la sociedad nacional, de la comunidad nacional, tenga la mayor realización espiritual y material posible. Eso significa que cada uno y todos están involucrados en el tema. El bien común no está por sobre el individuo. Y esa sociedad se consigue en un mundo en libertad, en desarrollo económico, en libertad económica, pero también con mucha responsabilidad y cuidado desde un Estado pequeño. En ese sentido, a su juicio, ¿no existe libertad hoy día? Hoy día existe una libertad, pero hay libertades restringidas. Por ejemplo, yo fui director nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos y tuvimos muchos problemas con la libertad religiosa y la libertad de culto, por ejemplo. El traslado simplemente de los ministros de culto, ya sea católicos, evangélicos o de cualquier denominación, producto de atender espiritualmente en un tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, de enfermedades mentales, de enfermedades psicosomáticas también, que estaban justamente abriéndose, expandiéndose por el encierro que había. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la sanidad integral del cuerpo humano, cuestión que la dijo la OMS, no es una definición nuestra, el mundo espiritual, la paz espiritual, la paz y la tranquilidad psicoespiritual también son parte de la salud integral del ser humano. Por tanto, también hay un dejo ahí. Y respecto a la libertad, cuando uno deja la libertad ser en extenso y no hay regulación, por ejemplo, de temas económicos o grandes actores económicos, nosotros creemos que hay que poner coto ahí. La gobernanza, esta cuestión de relación entre políticos y grandes cuerpos económicos han producido corrupción, cohecho. Nosotros, en mi caso, no estamos de acuerdo con eso, justamente porque no estamos de acuerdo. Políticos de esta región que están en ejercicio en el Senado han participado en temas de cohecho y corrupción propiamente tal, y sobre todo en la legislación, cuando tienen que votar determinados tipos de normas o respecto a alguna situación problemática de país, por ejemplo el caso Abbott, por ejemplo el caso Carroza. Nosotros no queremos eso, así que vamos a trabajar en una libertad donde haya conciencia social y que podamos salir adelante en un proceso de desarrollo integral para la región. ¿Se refiere a senadores y diputados en la región de la región? A senadores específicamente, es donde yo me hago cargo, pero también en el caso del diputado Flores, y lo digo abiertamente, hay legislaciones que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el aborto libre, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo con la ley de garantía de la niñez, por ejemplo, porque son evidentemente contrarias al sentido común y al normal desarrollo de la familia. Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y eso implica necesariamente la libertad de enseñanza y la libertad de educación. Y en este minuto se está coartando esas libertades. Cuando usted me pregunta cuáles son las libertades que se están coartando, justamente aquí tenemos dos. Y respecto del aborto, yo creo que no es una interrupción del embarazo, sino que es un asesinato. La matanza sistemática de niños, de seres humanos en el vientre de una mujer, es simplemente asesinato sistemático. En ese sentido, ese tipo de planteamientos hoy día han sido bastante cuestionados en nuestro país, sobre todo por ser bastante duros quizás con el pensamiento colectivo.
Hoy día un gran número de personas están bastante de acuerdo con ciertas medidas, entre ellas el aborto en nuestro país o la legalización propiamente tal, las marchas propiamente tal en estado enfocadas a esa área. ¿No cree que es un poco más duro su planteamiento? ¿Cree que puede ablandarse de alguna manera, quizás bajo alguna determinada situación, por ejemplo, en casos como violación, en casos como si el niño o el feto viene con complicaciones? ¿Se sienta a negociar o es duro y restricto en el planteamiento? A ver, temas valóricos, los temas valóricos propiamente tal no son negociables. Cuando tú hablas de que el cuerpo social está de acuerdo en su mayoría, no creo. Fíjate que hoy día... No dije en su mayoría, un gran número. Ya, un gran número, pero ese gran número no constituye mayoría, por tanto tampoco puede ser legislación, porque las mayorías además son circunstanciales. Los acuerdos nacionales son los que perduran en el tiempo. Eso en primer lugar. En segundo, hay un tema que es súper relevante. El tema de lo que implica la matanza de un ser humano en el vientre de la madre. Yo creo en los derechos humanos. Estudié derechos humanos y como creo en ellos, creo que todos los derechos se tienen que respetar. Y aquí siempre se dice que el feto, el niño, no es una persona. ¿Ya? De acuerdo, jurídicamente no sería una persona, pero es un ser humano. Y los derechos humanos tienen que ver justamente con el resguardo no de la persona humana, cuando se corta el cordón umbilical, sino que cuando se entiende que hay una vitalidad y una viabilidad posible desde la concepción en adelante. El mismo caso de José Antonio Kast. Antes todos lo criticaban por el mismo tema porque tenía un 8, un 10%, hoy día está justamente en un 31% y yo creo que mucho más también, lo que implica necesariamente que el sentido común, no la ideologización de los temas que han puesto encima el mundo neomarxista, esta nueva neocultura neomarxista, sino que yo creo en la libertad absoluta, pero siempre con un fondo moral, y ese fondo moral lo da la cultura judeo-cristiana que nos ha permitido a nosotros desarrollarnos material y espiritualmente en nuestro país. Pero eso no sería libertad desde su punto de vista, sería un poco contradictorio decir que existe libertad por un lado, pero la prohibición de que una mujer pueda tomar las decisiones por ella y por la vida que viene. No hay prohibición, no hay prohibición bajo ningún punto de vista, porque ninguna mujer tiene hoy día una pena por un delito de aborto en Chile, ninguna, no existe eso, ese es un manejo de un lenguaje típico de la izquierda. Lo que hay hoy día básicamente y lo que nosotros pretendemos es que la libertad de culto, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones tenga que ver con un fondo moral. Y si una persona pretende asesinar al niño en su vientre, bueno, pregúntele también al padre. ¿No tuvo participación el padre en esto? ¿O es solamente la mujer por un tema de feminismos? ¿Por esa simple lógica? No, aquí hay dos responsables. Ese niño, ese ser no se hizo solo. Eso hay un padre. Y yo abogaría para que al padre se le consultase también, porque lo que hay en esa madre también es parte del cuerpo del varón, que es el código genético. Y en ese fondo de amor, ese fondo, de compartir un espacio íntimo, se produce un ser humano. Y eso tenemos que resguardarlo y cuidarlo. ¿Se sentaría a negociar? No hay negociación respecto a ese tema. ¿Por qué la gente debería votar por usted este próximo 21 de noviembre? Por una cosa muy simple. Yo creo que las convicciones, los principios y los valores no son transables. ¿Qué se puede conversar? ¿Qué se puede negociar? Temas, aspectos económicos, temas ambientales, que a todo esto yo quiero unos ríos sin represas y con energía alternativa para el desarrollo completo de la región, en general y siempre, sin represa. Pero yo creo básicamente de que estos principios que yo estoy planteando son muy claros y han sido tomados por la gente por sentido común. La libertad de enseñanza, la libertad de educación, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de pensamiento son fundamentales. La asociatividad, las cooperativas, ya sea agrícolas o lecheras o pesqueras, la innovación, el mundo científico y el mundo académico, el mundo de la cultura, de la música, de donde además yo provengo originariamente como músico hace muchos años. Entonces aquí hay muchos temas por los cuales se deben hacer y tengo la fuerza, tengo la energía y voy a estar constantemente en la región, no porque lo digan, o que uno trabaje en Valparaíso, no lo digo porque los políticos completamente lo dicen, sino porque ellos son parte de la élite. Yo no, yo anduve con la Nostar, yo jugué a la pelota en cancha de tierra con arcos de palo, esta gente no. Y yo creo que por ser justamente dedicado a la educación por muchos años y educando a muchas generaciones, yo creo que soy la persona idónea para poder compartir un espacio político y alzar la voz por nuestra región e, insisto, llevarla al lugar relevante que necesita estar. ¿Cuál es el número y letra?
AW24, el Pacto Independientes Unidos.